Hola, este video corresponde a la sesión de la semana pasada, donde hicimos una revisión filosófica acerca de las emociones. La principal pregunta fue si las emociones son significados culturales que solamente nos conciernen a nosotros o a uno mismo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo se construyen. Retomamos algunos elementos que pertenecen a la teoría social también, ¿no? Como relacionados a la antropología, a la sociología, incluso hasta la etnografía, ¿no? Como un método y como una corriente donde se hace o se piensa al sujeto desde un punto de vista que es totalmente construido bajo una realidad o diversas realidades y este sujeto emerge de ello, ¿no? Emerge en un contexto determinado. Entonces, en un primer momento, hicimos un ejercicio de reflexión que posteriormente voy a estar compartiendo con ustedes. Espero hacerles un video acerca de lo que estuvimos compartiendo ya en resultado de este ejercicio, que fue muy interesante, por eso fue una sesión muy intensa, duró aproximadamente 2 horas. Y en este ejercicio hicimos una narración donde incluimos estas frases, ¿no? Como un poco similar a la primera narración que tuvimos, cuando es sentido, empezamos a reconocer justo lo que pensamos y estamos construyendo dentro del contexto, ¿no? Desde el COVID, desde la pandemia y también otros elementos, no necesariamente a todos nos tienen que marcar, por ejemplo, una situación de encierro, ¿no? Probablemente no es encierro, pero es soledad, es culpa, es indiferencia, o sea, son muchas cuestiones que estuvimos tratando en esta sesión, ¿no? Y entonces, más o menos las frases que fuimos construyendo para nuestra narración fue identificar el sentimiento de culpa, cuando lo siento, ¿no? O cuando me afecta la vergüenza, siento indiferencia ante qué situaciones, siento angustia cuando, la vez que me he sentido amada o amado fue el día que o la vez que, sentí odio o siento odio ante tales circunstancias, siento miedo al pensar que algo va a suceder o no va a suceder, ¿no? Me siento feliz cada vez que empezamos a retomar como una idea, un concepto de felicidad, a comenzar a construirlo. Y la primera vez que me enamoré yo, y así, ¿no? Empezamos a hablar de cuestiones que son personales, cada compañero, incluyéndome a mí, hicimos o compartimos, hicimos el ejercicio de reflexión y lo compartimos con nosotros de lo que pasa en este momento y cómo nos vamos construyendo. Este ejercicio de reflexión para entender qué es lo que estamos sintiendo justamente, ¿no? ¿Qué sentimos, cuáles son esos afectos con los que nos comunicamos con nosotros mismos y con el exterior, ¿no? Entonces ya después les haré el video de algunas narraciones que salieron de aquí, o espero que ustedes incluso puedan hacer su propio video y formar aquí una situación de interacción en el canal de YouTube o por medio de la plataforma o de cualquier otro mecanismo, pero para socializar como ese ejercicio que fue la verdad muy interesante y les agradezco por haber participado. Y también es duro, es difícil, ¿no? Porque no te puedes abrir nada más así, ¿no? Como de la nada, es todo un proceso de reflexión, de comunicación, de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, después ya les compartiremos, para los que no tuvieron la oportunidad de estar en esta sesión, les compartiremos el resultado. Y entonces, una vez que compartimos nuestros resultados, empezamos a hablar de las emociones y los afectos, ¿no? Y entonces empezamos a debatir, pues, qué son, ¿no? En primer momento, si realmente somos conscientes de que son unas construcciones culturales o qué son esas cosas que llamamos emociones. Y lo que sí comentamos fue que se localizan dentro de los individuos, ¿no? Como que siempre estamos pensando que las emociones y los afectos son siempre o están en la parte interna, que son naturales. Y por eso poníamos esta fotografía, ¿no? La fotografía de unos primates, ¿no? Cuidando a una cría, ¿no? O sea, ¿y por qué? O sea, porque son naturales, nacemos con ellas, nacemos con el miedo, nacemos con la culpa, o sea, y es lo que vamos o estuvimos debatiendo, discutiendo, ¿no? En la sesión. Y si son privados, o sea, o en qué momento pasaron a estar siempre o no siempre, pero en qué momento pasaron, en qué momento de la historia pasaron a estar muy adentro de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces,
o si no lo son, o si esas emociones o esos afectos también son construcciones que son públicas, se culturalizan y se transmiten de generación en generación, o sea, bajo una cultura, ¿no? Entonces, también discutimos como esa parte o analizamos esa parte. Entonces, el primer enfoque que tomamos fue el que en un principio las pasiones y los afectos, por algunos filósofos, eran tomadas o provenían de los dioses, ¿no? O sea, de preguntarnos de dónde vienen, ¿no? Y entonces no se cuestionaban. Pues esas pasiones, porque si no es posible que tú puedas cuestionar a un dios, ¿no? Entonces, las pasiones no están dentro de los seres humanos, sino esas son cosas mitológicas, como cuando lo hablábamos, la idea acerca del amor, ¿no? O sea, eso no existe, es algo que les pasa a los dioses, pero a los seres humanos no, ¿no? Porque los seres humanos incluso tenemos un razonamiento, ¿no? Y eso no te permite acercarte incluso al conocimiento, como lo decían los filósofos antiguos, ¿no? Principalmente, o una de las corrientes más fuertes, la filosofía griega, donde se separa, ¿no? Lo mitológico, incluso lo de los dioses, y dentro de la vida del ser humano se separa lo material y lo que no es material, ¿no? Y dónde queda todo eso, las pasiones y los afectos, en lo que no es material, en lo que te quita el sentido, en lo que te quita el razonamiento, ¿no? Entonces, bueno, discutíamos esa parte, los dioses no se cuestionan y entonces las pasiones provienen de ellos. Cuando hablábamos del amor platónico, la clase antepasada, hace 15 días, ¿no? Construíamos como esta idea del amor platónico y por qué era un amor platónico, ¿no? Y justo era porque es algo que nos pasa a todos los seres humanos, pero no se dice y no se puede hablar de manera directa, ¿no? Porque lo asociamos a algo que está fuera de nosotros. Hasta decíamos, el amor es una cuestión divina, es algo mitológico, ¿no? Para unos, o sea, recuerden que estamos hablando solamente poniendo en la mesa, digamos, no de manera literal, estamos poniendo discusiones, reflexiones, ¿no? No estamos dando por hecho que es de esa manera y que se construye así. O sea, hay muchas percepciones, muchas interpretaciones, pero estos son como los primeros indicios para comenzar nuestra reflexión, nuestro análisis acerca de lo que estamos viendo dentro de la materia, ¿no? Y entonces, en este caso, esa es una primera vertiente. Posteriormente, tenemos la idea y hablamos de la Edad Media, de la filosofía de la Edad Media, donde la pasión es una impureza del espíritu, según San Agustín, ¿no? O sea, es algo de lo que nos tenemos nuevamente que alejar, o no, por ejemplo, en los griegos no era nos tenemos que alejar de ello, pero solamente decíamos es de los dioses, es algo mitológico, ¿no? Y recuerden, bueno, vamos a ver ya posteriormente lo que son los mitos dentro de la filosofía, cómo se separan y para qué me sirve un mito, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este sentido, en la primera corriente de las emociones y los afectos, es que esas eran cuestiones arrebatadas de los dioses, como lo que hablábamos con Afrodita, con las diosas eróticas, Inanna, Ishtar, etcétera, ¿no? Con el poema de Gilgamesh que platicábamos. Eso es cuestión de los afectos y las pasiones, algo que les corresponde a ellos, pero a los seres humanos no. Y entonces aquí, en la Edad Media, la pasión te aleja del espíritu. Estamos hablando de una situación donde San Agustín, el filósofo de la culpa y el arrepentimiento, se da cuenta de que esas pasiones tienen que separarse de la vida de un ser humano, ¿no? Y entonces hay una frase que analizamos ahí, porque había dos momentos en la vida de San Agustín, ¿no? Y entonces uno de ellos era, Dios mío, hazme casto, pero aún no, o todavía no, ¿no? O hazme puro, pero todavía no, porque entonces se reconoce que las pasiones afectan o son afectos que pueden desencadenarse en algo negativo dentro del espíritu humano. Y entonces nos tenemos que alejar de aquello que nos seduce, que nos embriaga, que nos excita, etcétera, ¿no? Y no en términos sexuales necesariamente, ¿no? O sea, estamos hablando de manera general. Entonces hablábamos, esa es la segunda postura, la segunda, digamos, corriente. La tercera es las emociones, o la tercera perspectiva es hablar de las emociones en la sociedad moderna y en la sociedad postmoderna. Y entonces
aquí de lo que hablábamos, la imagen es interesante, ¿no? Porque ahora ya hablábamos en semanas pasadas acerca del tipo de sociedad que tenemos, una sociedad que es totalmente voyerista, una sociedad posmoderna donde todo tiene que ser expuesto y exhibido, ¿no? Y entonces también así como todo, hasta el cuerpo, los afectos también son exhibidos sin pudor, ¿no? Y aquí poníamos el ejemplo de las redes sociales que hasta tienen estados, ¿no? O sea, el estado es un afecto. El estado que tenemos en Twitter, en el Facebook, en el WhatsApp, ¿no? Y la canción que ponemos, etcétera, eso indica mi afecto, mi emoción, ¿no? O sea, recuerden que no estamos hablando del afecto, del cariño que le tienes a una persona, ¿no? Estamos hablando de afectos y emociones. Y entonces, aquí también entra una nueva corriente porque empezamos a hablar, por ahí alguien preguntaba acerca del feminismo, como una corriente incluso filosófica y que es totalmente válido, acerca de que se ocupó, ¿no? Como esos afectos y esas emociones aquí en la Edad Media, bueno, me quería regresar, pero en la Edad Media los afectos y las emociones habían quedado como en ese espacio privado, ¿no? O sea, no se podían mostrar. Y entonces, cuando empieza el proceso de la modernidad, es todo lo opuesto. O sea, tengo que exhibir ese afecto, lo tengo, y sin pudor, sin pena. Y entonces, aquí hablábamos de que incluso lo personal es político. ¿En qué sentido? Que es una frase de la corriente feminista que se ha retomado porque justamente, o sea, los afectos habían quedado, incluso y más las emociones y los sentires de las mujeres habían quedado muchísimo más en el espacio privado, a diferencia de los varones que quedaban al exterior, ¿no? Y eran públicos. Y entonces, este discurso, digamos, de algunas corrientes feministas y también otras corrientes de lo personal es político, es justamente esta situación de exhibir, de mostrar, de dar a conocer, y no necesariamente el voyerismo, pero de dar a conocer que aquello que había sido relegado y que había sido tal vez tabú, que había sido prohibido, tiene que ser expuesto, ¿no? Y entonces dicen también lo personal es político. ¿Por qué? Porque hay relaciones de dominación, relaciones culturales, relaciones de poder dentro de ese espacio personal, ¿no? Entonces, aquí nuevamente la forma en la que estamos conociendo al mundo y viviendo al mundo, bajo los afectos y las emociones, es exhibida, pero a diestra y siniestra, así como el cuerpo, así como el platillo, ¿no? Lo que decíamos, o sea, ya todo es una situación de exhibir, ¿no? Lo que hablábamos de los likes, por ejemplo, entre más likes tengas es muchísimo mejor. Eres más popular, la popularidad de la autoestima se mide a través de lo que exhibes y de la reciprocidad que te muestran en las redes sociales, aunque no conozcas a la mitad de las personas con las que tienes interacción en ellas, ¿no? En las redes sociales, y eso te determina un estatus incluso cultural, social, emocional más que nada, hablábamos de ello. ¿Por qué? Pues porque eso te sube la autoestima. No es lo mismo tener 3 likes a tu video a tener no sé cuántos miles de seguidores o millones de seguidores, ¿no? Entonces, digamos, eso es muy determinante en la época posmoderna, sobre todo con el uso de las tecnologías, y ahí está la diferencia de la modernidad y la posmodernidad. Entonces son digamos, estos tres momentos de los que platicábamos acerca de cómo se construyeron o bueno, cómo son mostrados, no se construyeron, porque hay una construcción que es histórica y que es cultural, pero más bien cómo fueron quedando tanto en el espacio público como en el privado y cómo se fueron deconstruyendo, reconstruyendo a lo largo del tiempo y de cada espacio. Porque también cada sociedad, así como hablábamos de que cada sociedad tiene un cuerpo, también cada sociedad tiene sus formas, sus prácticas culturales, sus formas de vivir, sus formas de comunicación, formas de expresarse. Y entonces, en este sentido, la propuesta filosófica que tuvimos esa sesión que fue larga, es que analizáramos estas formas en las que nosotros como sujetos socializamos las emociones y entonces reconocer que estas emociones no solamente son algo que me conciernen a mí, regresamos a la pregunta del inicio, no solamente es algo que yo siento, que digo, bueno, es que hoy me siento triste, hoy sí me siento amada, hoy me siento desesperanzada, ¿no? Sino
estas emociones dependen mucho del otro, del otro que soy quizá yo mismo, pero que me construí bajo un entorno social, ¿no? ¿En qué sentido? Hablábamos de dos yo, del yo interno, o sea, el de la subjetividad, el que siente, el que ama, el que besa, el que mira, el que protege, el que se siente culpable, etcétera. Y está el otro yo social que regula eso que el yo interno, el yo de la subjetividad, está interpretando. Y entonces podemos decir en este sentido que las emociones están totalmente estratificadas. Cuando decimos que están estratificadas es porque están construidas bajo grupos, bajo relaciones, como comentábamos cuando hablábamos de que lo personal es político, bajo relaciones de poder, bajo relaciones culturales, bajo relaciones de comunicación. Entonces, podríamos decir que tenemos dos yo, ¿no? Y es que el interno y mi yo social que me regula diferentes agentes, ¿no? Como la familia, los medios de comunicación, los otros sujetos, los otros individuos, la escuela. Y entonces dentro de este proceso de socialización, tenemos este diagrama de Venn acá, no está bien estructurado con colorcito y todo, pero se lo señalo acá. Está el proceso de socialización, está la construcción de nuestras emociones, aquí podría estar, en esta parte, podría estar el yo interno, que solo es individual, que solo me corresponde a mí, y lo que no exhibo, lo que me guardo, me reservo, pero también está tocado por este proceso de socialización que pues vamos a empezar a analizar cuál es el papel de todos estos agentes socializadores. Y entonces aquí en la intersección de este diagrama de Venn tenemos el yo que se construye o las emociones construidas estratificadamente desde el punto de vista cultural y social. Y entonces lo que viene a continuación, lo que hicimos a continuación fue hacer un análisis acerca de las emociones, pero desde la perspectiva que cada uno tiene. Hicimos una diferencia de género entre hombres y entre mujeres, de cómo nos percibimos en cuanto al éxito y el fracaso en la época posmoderna, ¿no? O en la época moderna incluso, ¿no? Desde la revolución industrial hacia acá, que hay diferencias entre cada una de las etapas, pero hay un común, ¿no? En la época postmoderna, que es el mundo convulso, el mundo caótico, el mundo de la producción en serie, el mundo donde todos somos iguales, buscamos los mismos ideales, incluso buscamos la igualdad, ¿no? Hablando políticamente, pero bajo sujetos que realmente tenemos una necesidad de ser diferentes, ¿no? Vamos a empezar a hablar, ¿no? Como de la diferencia dentro de la igualdad, ¿no? Pero entonces en esta situación de las emociones, dábamos muchos ejemplos, por eso les digo que es interesante que de repente se metan a las sesiones de los días miércoles, porque en estas sesiones hablábamos ya con ejemplos de cómo las mujeres y los varones también se sienten emocionalmente, digamos, construidos bajo relaciones que alguien previamente o que la sociedad previamente estableció y que eso hacen sentirte culpable, avergonzado, intimidado, o lo contrario, las emociones positivas, los afectos positivos, ¿no? Exitoso, atleta, buen esposo, buena esposa, buen novio, buena novia, etcétera, ¿no? O sea, todas esas emociones que ya se socializaron, que ya se interiorizaron, se asumieron y solamente se reproducen los roles. Y entonces cada uno de estos agentes socializadores tiene una función dentro de esta estratificación de nuestras emociones. En este aspecto hablamos de las emociones desde lo cotidiano, cómo sentimos, porque hablamos, identificamos muchas emociones, ¿no? O sea, nos sentimos culpables cuando le hacemos daño a alguien, nos sentimos avergonzados por el cuerpo que tenemos, nos sentimos humillados por nuestra condición de pobreza, etcétera, ¿no? Y entonces en el ejercicio fue muy interesante porque estuvimos retomando los ejemplos del ejercicio y lo que se está comentando como, digamos, la parte teórica y salieron cosas muy, 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 muy padres. Entonces decíamos en este sentido que las emociones siempre están presentes, ¿no? O sea, que difícilmente se pueden alejar de nuestro pensamiento y comentábamos que están marcados por juicios valorativos y ese juicio valorativo es el que me va a indicar
si estoy bien o está mal, si lo que hice fue adecuado o no, lo que me va a ir guiando, regulando mi culpa, mi vergüenza, mi asco, ¿no? Parece muy, muy absurdo que hablemos de eso, ¿no? Digo absurdo porque eh, de repente nos cuesta trabajo decirlo y se convierte en absurdo porque pensamos que no existe, como, ¿a quién va a sentir culpa, no? O es tan obvio que si alguien fue violada, una mujer fue violada, no puede sentir culpa y no puede sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque ella no tuvo la culpa. Nos es fácil reflexionarlo de esa manera, pero dentro del juicio desde el juicio valorativo y desde la moral, ¿no? Decirle, tú no hiciste nada, no fue tu culpa, no esto. Pero entonces llegar a esta parte afectiva del sujeto muy interna no es tan fácil, es muchísimo más complejo de lo que estamos pensando, ¿no? Y entonces aquí hablábamos de estas experiencias que tenemos con el mundo cotidiano están alejadas de lo emocional desde una perspectiva del racionalismo, ¿no? Filosóficamente hablando. ¿Por qué del racionalismo? Porque para el racionalismo y la ciencia de hoy en día y la técnica, la técnica de hoy en día, las emociones no están bien vistas, ¿no? O sea, porque las emociones, regresamos a la parte de la primera percepción, las emociones son arrebatadas, ¿no? O sea, te hacen que pierdas la vista, la percepción, que no conozcas al mundo. O sea, tú tienes que ser objetivo, ¿no? Bajo esta perspectiva racionalista, ¿no? Y entonces en este sentido retomamos a Kant y que decía Kant que las emociones son el cáncer de la razón, ¿no? Y entonces vivimos la escuela desde la culpa, desde la vergüenza, desde la humillación, vivimos a la familia desde las mismas emociones, la culpa, la vergüenza, el asco, la humillación. Y estas emociones que son negativas constantemente, porque también hablamos de una separación de las emociones positivas y las emociones negativas, ¿no? Las que te permiten dar un paso adelante en cuanto al conocimiento y las que no te permiten seguir avanzando en el desarrollo personal, en el desarrollo social, cultural, ¿no? Y entonces, a pesar de que estamos en la sociedad del racionalismo, ¿no? Ya aplicable, y donde cada vez nos alejamos más de ciertas creencias, de mitos, de lo erróneo, de lo falso, etcétera, y que todo lo comprobamos, a pesar de ello, estamos como en una situación donde hay todavía cosas que no podemos entender, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces con ellas? ¿Qué hago con esa culpa? ¿Qué hago con esa vergüenza, con ese asco, con todo lo que estoy sintiendo, ¿no? Y entonces sale un concepto de inteligencia emocional, etcétera. Lo discutimos, pero no vamos a ahondar en este momento. Pero las emociones se viven todavía desde lo cotidiano, ¿no? Desde la familia se construyen y ahí están presentes, ¿no? Y entonces, como están presentes, se convierten o se relegan a un mundo privado, ¿no? Y entonces construyen un estereotipo de ser mujer y un estereotipo de ser varón, ¿no? O sea, ¿y en qué sentido? No nada más cultural o bajo sus prácticas, sino cómo deben sentir y cómo se debe vivir si eres hombre o si eres mujer. Y entonces vean, les puse las fotografías o pusimos, estamos poniendo imágenes de la escuela, de cómo se vive justamente todo esto, este estereotipo, ¿no? Y que si los hombres deben sentir, si las mujeres no, si las mujeres son más sensibles, son más emocionales, ¿no? Incluso alguna vez platicábamos, ¿no? De que alguna vez tuvimos una anécdota de un maestro que dice, es que las mujeres son hormonales, ¿no? O tal maestra es hormonal, o incluso hablábamos de esos ejemplos cotidianos de frases que determinan mucho lo que sentimos, ¿no? El asco por nuestra menstruación, ¿no? Ay, hueles mal, ¿no? Etcétera. O sea, esas emociones, a ese tipo de emociones me refiero cuando o nos referimos cuando estábamos hablando acerca de que son construcciones que se dan dentro de un entorno y que están estratificadas, o sea, que están interiorizadas y atravesadas por la cultura, por lo político, por lo social, etcétera, y eso tiene un efecto, surte un efecto en nosotros con un comportamiento determinado. Y entonces decíamos que desde las emociones
con estos estereotipos se construye un conocimiento socioemocional tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos culpa de tener relaciones sexuales, por ejemplo, antes del matrimonio, ¿no? O quizá ya no tanto antes del matrimonio, pero tampoco te atreves a decir tengo 8 parejas sexuales o he tenido hasta el momento 10, 11, 12 parejas sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una culpa y hay cuando hablábamos del yo, que es el interno, ¿no? El muy, muy, muy subjetivo, y el yo, que también es interno porque se construye desde nosotros, pero que es social, hay un regulador donde dice, no, 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 a ver, basta, porque una mujer bajo este contexto que dice que tiene 12 parejas o ha tenido a lo largo de su vida 12 parejas sexuales, no está bien visto, ¿no? O sea, entonces platicábamos de eso, por eso esas emociones se interiorizan en nosotros, ¿no? O sea, a pesar de que el acto existe como tal, ¿no? Tener 12 parejas sexuales o 10 parejas sexuales hasta el momento, ¿no? O haber tenido 10 parejas sexuales, pero no se dice, ¿no? Porque ya hay una construcción y entonces si yo lo digo, me voy a sentir humillada, me voy a sentir culpable. Y algo que en los varones no sucede, ¿no? O sea, o sucede, pero sucede de otra manera. No está el estigma, sino está lo opuesto, lo contrario, ¿no? Que se dice, ay, qué padre, ese sí es un macho, ¿no? Y más en nuestra cultura, hablábamos de la cultura de los mexicanos, ¿no? Es un macho, el que le gustan las mujeres, el que puede con una y con todas, ¿no? Hasta los apodos que ustedes utilizan en la escuela, que son muy constantes y los escuchamos todos los días, ¿no? El todas mías, el guapo, el galán, el esto. Ah, pero hay una chica que anda con varios, que les gusta a muchas personas, y ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? La loca, la puta, etcétera, ¿no? Cualquier adjetivo descalificativo para las mujeres, a diferencia que para los varones, ¿no? O sea, vean, esa es la interiorización de las emociones cuando hablamos desde esta perspectiva que puede ser filosófica, antropológica, sociológica, ¿no? Respecto de esas emociones y de lo que estamos construyendo en el pensamiento, de lo que es racional y lo que no, y lo que está permitido y lo que no, y el lenguaje científico y emocional y el lenguaje subjetivo, etcétera, ¿no? Entonces, se aprenden a negociar culturalmente y socialmente estos valores, estas normas y estas creencias, pero también están marcadas por los afectos, así como se crean también vínculos afectivos entre hombres y mujeres que son diferenciados, ¿no? Por ejemplo, acá otra cosa que hablábamos con los varones es los varones no pueden abrazar quizá a su amigo. Ahora ya lo hacen también más. O sea, también hay que reconocer que lo que decíamos en algún momento, que vamos construyendo una cultura y una sociedad totalmente distinta en cada momento histórico. No somos los mismos y como sociedad no podemos ser los mismos. Vamos evolucionando con el lenguaje, vamos cambiando. El conocimiento no es estático, también hablábamos de ello, ¿no? O sea, no son hechos dados que se van a quedar ahí de por vida. El conocimiento se muta, ¿no? Se cambia porque hay nuevas cosas que se sabían, otras que no, etcétera, y se va transformando constantemente. O sea, no siempre es el mismo. Entonces, así de esa manera también se crean los vínculos afectivos, pero lamentablemente esos vínculos afectivos platicábamos, sí han sido un poco más violentos, ¿no? Bueno, no un poco, bastante más violentos respecto a las mujeres, ¿no? Entonces decíamos, incluso las habilidades comunicativas que se manejan acerca de lo que sentimos son diferentes. O sea, esto que hablábamos de la inteligencia emocional, digo, a mí no me gusta el término, ustedes ya me conocen un poco más, pero no me gusta como el término inteligencia emocional porque tiene ciertas connotaciones o más bien, quizá ni siquiera hemos leído bien a la inteligencia emocional, y así me atrevo a decirlo, y ya en las escuelas ustedes saben cómo se aplica esa inteligencia emocional, ¿no? Se para, aquí venimos a trabajar, aquí, o sea, en la práctica, cuando a lo mejor realmente si ustedes leen a Daniel Goleman, etcétera, probablemente la propuesta es más, bueno, digo probablemente porque no lo he leído completo, he leído 2, 3 capítulos del libro, pero no lo he leído completo, y entonces probablemente la propuesta sea más interesante y no solamente lo que retomamos en las escuelas acerca de las emociones, ¿no? Entonces ahí en ese terreno yo no me meto y no puedo criticarlo porque no lo he leído totalmente, ¿no? Pero lo que sí conozco y con lo que sí he trabajado es que no nos podemos desprender tan solo en los espacios escolares de nuestras emociones, de nuestros afectos, de nuestras prácticas culturales, y eso marca
incluso el cómo me siento hoy frente a una pandemia. Eso marca cómo me siento. Lo que decíamos, la pandemia trajo todo esto, por lo menos en nuestro país, sí, pero no es que lo haya generado como tal, lo agudizó, evidenció otras cosas, ¿no? Evidenció la desigualdad, evidenció el uso de las tecnologías, evidenció muchísimas cosas, pero ya existía, lo que decíamos también, ya existía, pero se acentuó más, ¿no? O sea, se hizo más visible, se analizó, se visualizó desde otra perspectiva, ¿no? Pero también nosotros lo hemos platicado mucho. Tenemos incluso textos, ¿no?, que hemos construido acerca de lo que hemos sentido dentro de las escuelas, dentro de nuestras familias, violaciones, humillaciones, un montón de cosas que ustedes ya conocen y que hemos platicado en su momento, que tiene que ver con nuestros afectos dentro del entorno escolar. Y entonces eso nos hace sentir culpables. Cuando cada vez que nos paramos frente a frente nosotros en un aula, lo hemos platicado, lo hemos desarrollado y nos hemos dado cuenta de que hay unas emociones muy, muy, muy negativas dentro de nuestro contexto escolar, tanto para ustedes como estudiantes, como nosotros como docentes, ¿no? O sea, estamos marcados por esas emociones que por lo regular se asocia a lo negativo, ¿no? No tenemos las mismas habilidades comunicativas entre hombres, entre mujeres, y menos incluso si hacemos un corte más que es la edad, ¿no? Pero bueno, entonces hablamos también acerca de la sexualidad y la imagen y las emociones, que es algo de lo que decíamos, ¿no? La sexualidad se convierte en una forma también de exhibir lo que sentimos, pero no para todos, ¿no? O sea, no todos pueden exhibirse de esa manera. Y eso depende de las familias, de los valores, de las creencias, del contexto en el que estamos, tipos de escuela, tipo de formación. Y entonces aquí decíamos, en términos generales, las niñas deben ser virtuosas, castas, fieles, y entonces nos preguntábamos, ¿y cómo deben sentir? ¿No? O cómo debemos sentir las mujeres, ¿no? O cómo sentimos incluso las mujeres. ¿Sentimos aquello que nos han dicho que debemos sentir? ¿No? Y platicamos aquí, no podemos tocar nuestro cuerpo, no podemos expresar bajo una relación de pareja, no podemos expresar lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Nos convertimos nosotros, o nuestra sexualidad se convirtió en un objeto únicamente de placer, pero no placer para nosotros, sino placer para otro, ¿no? O sea, placer para el otro, independientemente de nuestra preferencia sexual o no, se convierte en un placer y en un deseo que más que ser interno está marcado por una relación con el otro. Y entonces en el caso de los varones, decíamos, la sexualidad y la imagen son diferentes y lo que les hace sentir, porque mientras una niña exista una niña que va a ser promiscua y conquistadora e infiel, va a tener un aspecto peyorativo, una categoría peyorativa, denigrativa hacia su imagen y hacia su sexualidad, y por lo tanto hacia una emoción que es totalmente negativa. Los varones ¿no? Los varones promiscuos, conquistadores e infieles, ellos se dice, ¿no? Decíamos, ellos no sienten. Entonces, y que es mentira, porque también no vamos a defender solamente esa postura, ¿no? Pero que es mentira, ellos no sienten, por eso les gusta así, ¿no? Y sabemos que sí se enamoran, solamente que estamos marcados justamente por lo que puedo expresar y no puedo expresar emocionalmente, ¿no? O sea, si a mí me deja mi novia, también ya los hemos visto, ¿no? En clase los vemos llorar, ¿no? Y se revuelcan y pelean y lloran y pelean por la chica y todo, ¿no? Lo hemos visto, pero, y también ya cada vez es más común, pero hubo un tiempo en el que eso no se podía hacer, ¿no? O sea, cuando ibas a estar en la banca acostado y la maestra llegar y preguntarte, ¿pero qué tienes, David? ¿No? Ah, pues es que me dejó mi novia, maestra, y no, yo sin ella me voy a cortar las venas. En algún momento del tiempo, y todavía en muchos círculos de varones, eso no está permitido, ¿no? Ay, güey, no inventes, hay otras mujeres, ¿no? O sea, no, hay miles más de mujeres y además tú eres el hombre, ¿no? Entonces, eso también está marcado dentro de nuestras relaciones afectivas en la escuela, ¿no? Y eso nos hace sentir o triunfantes o perdedores, ¿no? O sea, o eres, porque incluso hasta los varones también están marcados por culpa, por vergüenza, por asco al cuerpo. O sea, porque ya decíamos en clases anteriores, en sesiones anteriores, el cuerpo
dice mucho y expresa el tipo de sociedad en la que estamos, ¿no? Y también los estereotipos, y entonces también los hombres también sufren los estereotipos, como lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? Y entonces también pueden sentir asco, culpa, pueden rechazar su cuerpo, pero es menos, ¿no? Se da en menor medida de casos, pero incluso hasta me atrevería a pensar en algo que no es que se dé menos, sino que tampoco se puede expresar. Con esa frasecita que estamos poniendo aquí, de decir ellos no sienten. ¿Por qué? Porque está prohibido sentir para ellos, probablemente. O sea, culturalmente hablando, ¿no? O sea, pero claro que es evidente que sienten. Y entonces aquí decíamos que el comportamiento o empezamos a hablar del mal comportamiento y la resistencia a la cultura, a esta cultura que ya fue previamente construida. Poníamos esta imagen que la leímos y nos encanta, bueno, a mí me encantó, dice, el uso, el aseo y la limpieza de las niñas, a las niñas da belleza, ¿no? O sea, aquí pusimos el ejemplo de las limpiadoras de pescado del norte de nuestro país, cuando hablábamos de los olores, ¿no? De que sienten asco por su cuerpo. ¿Por qué? Porque limpian pescado y se les queda muy impregnado y entonces da asco, ¿no? O sea, y porque además el olor también está estratificado, ¿no? Digamos, el olor es para los pobres, ¿no? George Orwell en un ensayo, ya lo platicábamos, lo decía de esta manera, ¿no? La pobreza huele, ¿no? O sea, la gente, pero no es que huela mal o no, nosotros ya le damos la connotación, ¿no? Pero decía, la pobreza tiene un olor, ¿no? Y tiene un olor que culturalmente y en el interior se nos presenta como desagradable. Aquí me encanta poner el ejemplo de una amiga que tengo de Acapulco, que ella decía, a mí sí me gusta el olor a pescado, a mí, dice, cuando hay gente que dice, guácala, huele a atún, cierra las patas, te huele, o sea, porque así lo hemos escuchado en las escuelas, ¿no? O en otros contextos, no nada más en las escuelas, pero nuestro espacio, el espacio que compartimos nosotras dos, como grupo, como salón, como comunidad escolar, es la escuela, evidentemente, y ahora este espacio virtual. Pero lo hemos escuchado, ¿no? De el olor a la cochina, ¿no? La que le huele mal, la que esto, la que no se baña, la que se masturba, porque seguramente se agarra ahí, por eso le queda el olor penetrado. O sea, y entonces yo platicaba alguna vez con esta compañera que es de Acapulco y ella decía, a mí no me desagrada el olor a pescado, me gusta, ¿no? O sea, soy de la costa, me gustan esos olores, pero hay a quienes de plano no lo toleran, ¿no? Y a lo mejor lo toleran en un platillo y todo, pero hasta se lavan los dientes, todo, porque es un olor, no es que realmente sea un olor desagradable y que tengas que tapar la nariz para poder respirar, ¿no? De manera normal, sino que ese olor está culturalizado, ¿no? Y entonces, este mal comportamiento, también hay una resistencia ante esta cultura, o sea, no, cuando yo digo de que esta compañera, esta chica, le da igual los olores, hay mujeres que les da igual si se ven bien, si tienen la pestaña pintada, si tienen la ceja depilada, si tienen el cabello cuidado, si tienen la chamarra de no sé qué, o sea, hay una resistencia ante esta cultura que ya se ha construido. Pero en términos generales, decíamos, en las escuelas, en la familia, etcétera, las niñas son vistas, ¿no? O sea, son vistas. No estoy diciendo que sea de esa manera, pero las niñas son vistas como más conformistas, como las tranquilas. Incluso nosotros lo pusimos todos de ejemplos en el entorno escolar. Más tranquilas y conformistas en la escuela, en el aula. Y ya lo platicamos, las niñas casi no hablan, los que son unos irreverentes son los varones, ¿no? Y siempre están haciendo ruido y están ahí y todo, ¿no? Pero quieren llamar la atención, pero las niñas siempre son más en su espacio, más calladitas, etcétera, ¿no? Y si tú les dices algo, aunque piensen lo opuesto, no te refuta nada, ¿no? Es más probable que tengas, tú, por ejemplo, yo como profesora, es más probable que yo tenga una problemática con un varón que con una mujer, por ejemplo, ¿no? Porque el varón es más agresivo, te dice las cosas más. Y la niña, aunque tú tengas un error, por lo regular no te lo dice y lo analizábamos. Pero eso no es natural, o sea, estamos hablando de estas construcciones. Se dice también que son menos disociadoras, que son violentas y ruidosas. Y sí es verdad, pero son violentas y ruidosas a su manera.
porque en realidad los varones son más públicos y las mujeres son más privadas, ¿no? O sea, me refiero al espacio que ocupan, ¿no? Y entonces se dice que en las escuelas son más difíciles de controlar y motivar porque porque son muy emocionales, ¿no? Y eso que hablábamos de, ay, pareces niña, estás en tus días, tal, o sea, son cuestiones emocionales que se le cargan a las mujeres y que algunas asumimos y algunas no, pero en términos generales es más que se asuma, ¿no? Me duele la cabeza, no puedo hacer nada porque estoy en mis días, ¿no? Incluso, ¿no? Y también lo hemos escuchado. Nosotros asumimos ese mismo papel de difíciles, ¿no? Las mujeres son difíciles, trátalas así, trátalas con pinzas, tú dile esto, hasta hay personas que ya saben cómo tratar a una mujer y funciona. Y no es porque sea una receta que funcione para todos, sino porque yo creo que tienen bien estudiada la cultura y las prácticas asociadas a las mujeres que al final resulta en algo conveniente para una persona, pero no es porque realmente seamos así, ¿no? Y estemos construidas de esa manera porque biológicamente así está definido. No es verdad, ¿no? Y entonces también se dice que somos más lentas y más distraídas y que somos sumamente pasivas, ¿no? Incluso hasta en relaciones de pareja, ¿no? La pasividad. ¿Quién toma las decisiones? Tal persona, ¿no? Entonces, o el varón, ¿no? Porque incluso hablábamos, una chica ponía un ejemplo bien interesante que decía, no nada más las relaciones heterosexuales, maestra, porque en las relaciones homosexuales entre mujeres, entre las lesbianas, por lo regular, no todas, recuerdan que estamos hablando de muchas circunstancias, muchos casos, que no todos son iguales, pero decía, muchas de ellas asumen el papel de los varones, ¿no? O sea, a pesar de que es una relación lesbiana, homosexual, está permeada de estas prácticas culturales que vienen desde la dominación de los varones sobre las mujeres, ¿no? Entonces, también hablamos de esos ejemplos. Otro punto que tocamos fueron los modelos estéticos y culturales, ¿no? Y poníamos esta fotografía. El Batman, ¿no? El cuerpo musculoso, el del superhéroe, etcétera. Las niñas de vestido y de coronas, porque son princesas, porque son reinas. Y la resistencia a modelos culturales y estéticos que no corresponden a esto, ¿no? Y entonces, esto, decíamos, no necesariamente esas niñas, estamos hablando de oposiciones culturales, pero decíamos, esto es visto como un mal comportamiento y esa es la anticultura, ¿no? Lo que va en contra de esta cultura que es dominante. Y entonces cuando existe esto, incluso entre nosotros, no sobre cómo se ven ellas mismas, sino incluso lo que nosotros vemos en ellas es un sentimiento de fracaso. O sea, decir, ay, pobre, o de compasión, pero bueno, porque yo trabajo mi proyecto de la compasión y ya luego les explicaré, pero la compasión débil, sentimental, de pobrecita, ¿no? Hay que darle un vestido porque pobre niña trae una máscara en la cara, ¿no? Y en vez de estar jugando y viendo la televisión y tener un vestido de princesa, o sea, vean cómo socialmente o culturalmente asociamos a estos modelos antiestéticos, digamos, o anticulturales de lo que ya está dominado ahí previamente o construido previamente, las vemos como fracasadas, ¿no? O sea, pobrecita, todo el mundo quiere tener un vestido rosa con diamantitos y una corona, ¿no? Entonces, no necesariamente. Entonces, por eso hablábamos pero ese sentimiento queda ahí, ¿no? O sea, o todas las mujeres van a ser madres, o cuando, si yo hoy tomo la decisión de no ser madre, y el día de mañana o alguien me lo pregunta y digo, no, nunca voy a ser madre. Y siempre culturalmente, socialmente te vas a arrepentir, ¿no? Cuando tengas 40 años y ya no puedas, porque entonces hay un deseo, un sentimiento o el pensar que todas las mujeres queremos o quieren ser madres, ¿no? Y entonces en este caso las niñas se asocian a una forma de vestir específica y por lo regular las niñas que van en contra de esta cultura dominante tienen otra forma de vestir, rompen con esos estereotipos, con esos modelos estéticos, pero también al mismo tiempo, lo que decíamos, tienen una percepción sobre ellas mismas y la sociedad tiene una percepción sobre ellas de tener una insatisfacción, un fracaso y por lo regular tienen un bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque un bajo rendimiento, porque automáticamente unas niñas así van a ser malas para la escuela, no,
porque la escuela sigue un modelo dominante, que es esa cultura también que es dominante. Y entonces no hay cabida para estos modelos, no hay una entrada para estos modelos, ¿no? Entonces eso es lo que analizábamos. En el otro caso es que esta estima y este fracaso en las mujeres existe desde esta visión de una cultura que es colonizadora, que es imperialista, donde decíamos se asocia que todo el mundo quiere ser de esa manera, que todo el mundo quiere ser una princesa, que todo el mundo quiere tener cabello rubio, que todo el mundo quiere ser blanca, blanco, etcétera, o cualquiera que sea el modelo que esté ahí predominante, ¿no? Y entonces preguntábamos, aquí nos preguntamos, lástima que en la sesión solamente fuimos mujeres, bueno, sí había hombres al principio, pero nos abandonaron, porque preguntamos, eso sentimos las mujeres, ¿no? Sentimos una triple emoción o un triple afecto, habíamos dicho doblemente, pero ahora sentimos una triple emoción y afecto al ser o al considerarnos fracasadas, perdedoras, y más si somos obreras, porque no es lo mismo la obrera, la mujer obrera o intelectual, y entonces ya ahí viene, ¿no? Somos perdedoras porque somos obreras o porque somos pobres o porque somos mujeres o porque están las tres cosas inmersas en ello, ¿no? Y eso hace que mis emociones y mis afectos estén determinados bajo ciertos sentimientos, bajo ciertas modalidades. O siento vergüenza por ser obrera, o siento vergüenza por ser pobre, o siento asco por mi cuerpo por ser ese tipo de mujer, no cualquier mujer, una mujer pobre y una mujer obrera, ¿no? Y una mujer quizá, no sé, o sea, le podemos empezar a meter más categorías, cuádruplemente, quíntuplemente perdedoras por ciertas condiciones, ¿no? Entonces realmente el estima y el fracaso es una cotidianeidad dentro de la percepción que tenemos las mujeres respecto a ello, ¿no? Y entonces preguntamos, ¿y los varones qué? ¿No? Esa plática la tenemos pendiente con los varones. ¿Cómo, por qué se sienten o por qué podrían sentirse perdedores o triunfantes los varones, ¿no? Por tener muchas mujeres. Ponemos muchos ejemplos. Les digo que la sesión fue muy complicada. Bueno, muy tardada, ¿no? Pusimos muchos ejemplos. Y entonces decíamos que hay un modelo de elección natural, ¿no? Y vean, las imágenes a mí me gustaron muchísimo. Hazlo sentir a sus anchas. Él es el que disfruta, ¿se dan cuenta? Habla con voz suave y placentera. O sea, una voz que sea delicada, porque además él viene del trabajo y tú te la pasas todo el día en la casa, ¿no? Deja que se acomode en su sillón, que se recueste en su habitación. Ten una bebida caliente lista para él, arréglale la almohada, ofrécele quitar los zapatos, llévale el periódico, que el perro le sirva de colchón, etcétera, ¿no? O sea, muchas cosas de un modelo no pasa en todos los casos, ¿no? En todas las familias, en todas las sociedades, pero hablábamos de un modelo donde, donde las mujeres tienen que tomar una actitud de elección. O eligen ser madres, eligen ser novias o eligen ser profesionistas, pero no se puede todo, ¿no? Entonces este modelo natural es que las mujeres acepten ser hembras, ¿no? Que acepten ser mujeres para un varón, ¿no? Entonces, la educación para este tipo de mujeres no les otorga nada, ¿no? Y por ejemplo, aquí hablábamos, hacíamos una crítica a los modelos de las escuelas donde todavía se les enseña o se premia, no nada más que se enseñe, porque a lo mejor puede ser de manera inconsciente, pero se premia a la niña, a la chica linda, a la calladita, a la que tiene el moño de este tamaño y que siempre se ve bien y que siempre trae una faldita y que siempre está perfecta y que no llora y que no se queja, que es servicial, etcétera, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos en la escuela, ustedes lo saben, ¿no? Tenemos ejemplos como cuando platicábamos de estar, de coincidir en aquellas charlas, ¿no? Del baño, que de repente las orientadoras, tú pedías papel y te decían una orientadora o las orientadoras o alguna otra mujer o alguna otra maestra, eres una señorita y no traes papel, ¿no? ¿Cómo es posible, no? O sea, eso es parte de este modelo de elección natural, ¿no? Y los hombres les podrían decir, ese es un señorito, un jovencito y no traes papel. También ellos utilizan el papel, ¿no? Pero vean cómo esa emoción interioriza ciertas conductas o reafirma ciertas conductas, ¿no? De eso estuvimos hablando en esto. Otra imagen impactante, ¿no? O sea, la mujer como
limitada en un desarrollo emocional, ¿no? O sea, porque es verdad, las mujeres desarrollamos una identidad femenina, pero la identidad femenina tiene una misma línea, ya no hablamos de identidades femeninas, y cuando te sales de esto, pues las metas totalmente de la escuela están desconectadas de la vida de las niñas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se presentan bajo modelos masculinos. La escuela es un modelo, principalmente bajo el modelo masculino, porque no hablamos del placer de las mujeres, no hablamos de la forma de verse, del autocuidado de las mujeres, o sea, sino que la mayor parte del contenido en las escuelas proviene de un modelo que es totalmente enfocado hacia los varones, ¿no? En este aspecto. Entonces ahí nuevamente está el desarrollo emocional, sentimental de las mujeres respecto al fracaso y al estar en un lugar donde no te hallas, ¿no? O sea, donde eliges ser este modelo femenino, sexual, exótico, ¿no? De deseo sensual, ¿no? O no estás en él, ¿no? O te alejas y mejor le das la vuelta le das la espalda a la escuela, le das la espalda a la familia y te consigues otra cosa, ¿no? Entonces, por eso decíamos que la escuela no cumple las funciones cotidianamente de las mujeres en este aspecto. Y entonces el modelo educativo no desarrolla la personalidad de las mujeres, ¿no? O sea, sí desarrolla una personalidad en las mujeres, pero bajo un constructo que es masculino. Y finalmente, hablábamos del miedo al éxito y a la feminidad, ¿no? Entonces decíamos, el éxito cotidianamente es académico y eso es real, ¿no? O sea, a las mujeres ya habíamos platicado en algún momento, a las mujeres se nos premian las escuelas por vernos lindas, por tener buenas calificaciones, por ser calladitas, por obedecer, por ser la secretaria del profesor, etcétera, ¿no? Pero difícilmente se nos premia por el intelecto que tenemos, por las reflexiones que hacemos, etcétera, ¿no? Y entonces, a pesar de que las niñas obtienen mejores logros académicos, incluso en las carreras que son masculinas, no se sienten o no hay un sentimiento, no hay una emoción de sentirse profesionalmente exitosas, ¿no? Y entonces la conclusión a la que llegábamos dentro de este contexto que analizamos las emociones en torno a las mujeres, en torno al ser varón, en torno a la filosofía, ¿no? A los tres modelos que presentamos al inicio, es que las mujeres, para una sociedad como la nuestra, las mujeres triunfadoras, prefieren siempre elegir la feminidad que la profesionalidad, ¿no? Y entonces la pregunta, nuevamente ahí no se ve completa, pero la pregunta para los varones que estuvieron ausentes en la escuela fue, bueno, en la sesión de la semana pasada, cómo ustedes sienten el éxito o el fracaso dentro de la escuela. Nosotros ya les platicamos cómo sentimos el éxito y el fracaso dentro de la escuela, dentro de la familia, porque eso es lo que estuvimos tocando, dentro de los medios de comunicación, que es el modelo totalmente ahí exagerado, el modelo materializado, etcétera. Pero ustedes cómo sienten ese éxito o ese fracaso, ¿no? Y la pregunta era, ¿lo sienten de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces, eso para los varones, chicas, chicos, pueden retomarlo para sus narraciones, ¿no? Que de esta semana, de este tema, respecto a las emociones y una perspectiva filosófica, ¿no? Sin necesidad de generar una situación de pelea entre quién es mejor, no estamos hablando de eso, solamente estamos preguntando si sentimos lo mismo, si los afectos y las emociones son, y volvemos y terminamos con la pregunta del inicio, ¿no? Si las emociones son algo, las emociones y los afectos son solo cuestiones culturales que nos concierne a uno de manera individual o están marcadas por una situación cultural, social, ¿no? Y que hace que tengamos ciertas actitudes frente a la escuela, a la familia, a los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, esto estuvimos compartiendo, chicas, chicos, la semana pasada. Espero que puedan verlo. Fue un poco largo este video. Espero que lo vean para los que no estuvieron presentes, que fueron la mayoría. Al final nos quedamos solamente entre 14, 15 estudiantes y se les agradece, digo, no es reclamo, solamente para que vean como el resumen, todo completito, y sí de señalar que fue una sesión bastante intensa, pero creo que muy productiva,
porque pudimos entender y pudimos compartir muchos ejemplos de la vida cotidiana en torno a nuestras emociones y la forma en la que las socializamos y nos comunicamos del exterior hacia el interior y viceversa, justamente dentro de este contexto de los afectos, ¿no? Incluso hablábamos de que no siempre se ha cuidado a los niños de la misma manera, ¿no? Los niños, niñas en una sociedad, sino antes hablábamos de un texto de Jonathan Swift que por ahí les debo, acerca de una humilde propuesta, ¿no? O sea, no siempre en todas las épocas históricas se trató bien a los niños, ¿no? Y esto también era un aprendizaje, una cuestión de la construcción de una realidad distinta a la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como hoy con los animales, lo podemos ver con los perros, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya eso es tema de otra sesión, etcétera. Entonces, les agradezco, espero que puedan ver el video completo. Y si tienen alguna duda, no escríbanme, no duden en comunicarse conmigo. Escríbanme en cualquiera de los medios y podemos resolver, ¿no? Cuáles son las dudas, si se entendió, si es necesario que pongamos más ejemplos, etcétera, ¿no? Entonces, les agradezco y espero verlos el próximo miércoles. Recuerden que las sesiones de los miércoles son permanentes. Saludos, un enorme abrazo para ustedes y sus familias. Bye.